La grabación. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto reencontrarnos en otra edición más de los cursos de la Escuela Judicial Electoral. Hoy vamos a tocar un tema de verdad es de altísima importancia que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa en el contexto de la democracia representativa como uno de los baluartes o pilares de la misma que tiende, digamos, a generar una reflexión sobre en la medida que, que esta libertad se encuentra fortalecida, es evidente que digamos, la democracia representativa se encuentra más sana. Agradezco, por supuesto, a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral, al equipo de divulgación, a la directora de la escuela, la doctora Gabriela Rubalcaba, por la invitación y sobre todo porque hace posible que tengamos este conversatorio, y más bien yo siempre lo he denominado como una charla de café entre amigas y amigos. Así que en el momento que ustedes tengan alguna inquietud o quisieran participar, por favor déjense venir, simplemente levanten ahí la mano y hagan uso del micrófono. Agradezco también a todas aquellas personas que ya se incorporaron a nuestra plataforma y a las que gentilmente y en términos de la reglamentación de estos cursos de la Escuela Judicial ya encendieron sus cámaras, y así les pediré que las tengan encendidas a lo largo de esta charla. Agradezco y saludo personalmente a Andrea Melgarejo, muy buenos días. Andrea, Ailet, muy buen día. Cuitláhuac Villegas, Carmen Bruno, Damián Lemus, Noel Carmona, nuevamente gusto saludarte. Dayana Hernández, Sandra, Blanca Maldonado, José Guillermo, Miguel Ángel, Francisco Valles, Mayela, Alejandra Millán, y en fin, a todos los que poco a poco se incorporan en esta plataforma y que también gentilmente encienden sus cámaras. Hoy, decía, vamos a platicar de un elemento que me parece fundamental dentro del contexto del fortalecimiento de la democracia representativa. Por principio de cuentas, valdría la pena simplemente tener, digamos, como una pequeña óptica de lo que, digamos, de los puntos que vamos a ir manejando y tratar, digamos, de sensibilizar y homogenizar un poco el tema del conocimiento para que tengamos una charla muy productiva y sobre todo podamos recibir esta retroalimentación desde la óptica de ustedes y de las trincheras en las que se encuentran. Cuando hablamos de la comunicación política dentro de la democracia, lo primero que nos viene a la mente son elecciones, son procesos electorales, es el voto y cómo un ciudadano se convierte justamente en gobierno, cómo ejerce el gobierno. Pues la verdad es que hablar de la democracia de esta manera pues es realmente tener una visión reduccionista de lo que es la democracia. Porque la democracia en términos lisos, llanos, en el lenguaje ciudadano, no implica otra cosa más que un estilo de vida al que todos de manera legítima aspiramos a tener. Y este estilo de vida está sustentado en un conjunto de libertades. Estas libertades o derechos humanos deben estar garantizados por nuestro gobierno, y es decir, es una tarea y una ocupación constante y permanente de ver cómo cumplimos o cómo cumple la autoridad, digamos, dos aspectos del derecho humano o de los derechos humanos. El primero es provocarle una mayor claridad en el contenido del derecho, es decir, identificar de mejor manera el núcleo duro. Vaya, digamos como si queremos ver cuál es el núcleo duro de un aguacate, lo tenemos clarísimo. El contenido duro de un derecho humano, como esta semilla, lo que es y debe ser, porque si le cambiamos alguna pequeña parte, pues evidentemente tendremos otra cosa y ya no será lo que debe de ser. Bueno, pues este núcleo duro tiene que detallarse, tiene que especificarse, ampliarse, buscarse cuáles son los límites que tiene de confrontación con otros, digamos, supuestos o elementos que hacen que los derechos humanos no sean absolutos. Y entre ellos se encuentra la rigosidad, la limitación que otro derecho humano le puede imponer a este derecho del cual estamos platicando.
A su vez, el interés general y, digamos, como la parte, digamos, de los decretos en época de pandemia en la que limitaron, restringieron la libertad de reunión, porque no podíamos ir a restaurantes, no podíamos transitar, no podíamos tomar autobuses, no podíamos ir en los aviones, no podía celebrarse matrimonios ni graduaciones y tampoco podemos reunirnos con más de 5 personas. Pues, digamos, es el interés general el que está por encima del ejercicio de este derecho humano. Y el tercero tiene que ver con las acciones y programas de Estado, es decir, donde determina que hay un fin legítimo del Estado y que por lo tanto lo que va a hacer es limitar, restringir la posibilidad de ejercer ese derecho humano. Como si de pronto tuviéramos una ley, ahora que ya inicia el periodo legislativo, una ley que modifica o reforma las leyes del servicio militar y ahora impone como obligación que todas las mujeres a partir de los 18 años y hasta los 54 tienen que hacer un servicio militar obligatorio de 2 años. Y estos 2 años tienen que hacerlos prácticamente en las instalaciones de los colegios militares o de la milicia que se determine. Y esto implicaría, pues, tener que dejar familia, estudios, profesión, reuniones sociales. ¿Por qué? Porque estarían recluidas durante 2 años. Y alguien diría, oye, pero estoy haciendo una maestría de la Escuela Judicial Electoral. Pues ni modo, ¿verdad? O es que tengo pensado, pues tampoco. Y cuando suponemos que esto llegue a ser una serie de limitaciones al ejercicio de nuestros derechos, como de tránsito, de reunión, de libre desarrollo de la personalidad, en fin, de todos los subderechos que ustedes piensen que están relacionados con este tema, se impondrá, digamos, una razón de Estado. Y esa razón de Estado tiene que ver con la protección del territorio, la seguridad jurídica, es decir, intereses que puede considerar superiores a los individuales. Evidentemente, en la medida que se pueda, tratará de respetarlos, pero, digamos, hay como este estándar de prevalencia para el propio Estado. Y mientras las normas o las acciones del gobierno pasen 2 exámenes, que son el test de razonabilidad y el test de proporcionalidad, pudiéramos tener, digamos, un justo medio de la decisión de Estado y de la limitación o restricción o relativización del ejercicio de los derechos. Bajo estos, digamos, primeros acercamientos, tenemos que señalar entonces que si bien la democracia parece ser que es uno de los pilares del sistema de protección internacional de los derechos humanos, va de nuevo, la democracia es uno de los pilares en los que se sostiene todo el sistema de protección de derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué otras piezas, digamos, comparten esta ardua labor, esta honrosa labor y esta difícil labor de sostener una vida llena de libertades? Junto con la democracia, pues tiene que ver la dignidad humana como el principal derecho humano a protegerse, incluso más que la vida, porque digamos que la dignidad humana es el único derecho humano que no es, digamos, que no puede limitarse, relativizarse, disminuirse por ninguno de estos 3 elementos que pusimos. La oposición de otro derecho humano no puede disminuir mi dignidad humana. El interés general de la comunidad no puede disminuir los elementos de mi dignidad humana, ni mucho menos un programa o acción de gobierno. Porque en el momento que dejo de, digamos, pierdo algo de esa esencia, me convertiré en otra cosa y dejaré de ser un ser humano. Así que el ADN o el genoma del ser humano, en esta parte de los derechos humanos, se encuentra en la dignidad. Es el único derecho que es absoluto y que frente a él nada puede oponerse. Así que bueno, pues junto con la democracia, la dignidad, el respeto al Estado constitucional de derecho, a las reglas, a partir, digamos, como de un acceso a la justicia que sería importante, con jueces independientes, pues es evidente que sobre estos pilares se va construyendo esa torre de libertades
esa parte, digamos, de la democracia, pero finalmente todo esto, que les digo, dignidad, jueces independientes, acceso a la justicia, protección de derechos, que haya un adecuado y justo debido proceso legal. Todos estos elementos forman parte de un plan mayor. Y ese plan mayor se trata del estilo de vida al que seguramente todos quisiéramos aspirar, quisiéramos tener para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestras familias, para nuestros hijos, ¿no? Finalmente, de eso se trata la democracia. Entonces, cuando tenemos esta idea reduccionista de los procesos electorales como medios para alcanzar el fin, que es la democracia, igual al estilo de vida que tú quieres tener, pues a veces nos quedamos entrampados, nos quedamos atorados pensando que el medio, además de ser medio, es finalidad en sí misma. Y ese ha sido un grave error que hoy nos tiene, digamos, cuestionando cuál es el papel de la democracia, si la democracia se ha vitaminado durante todos estos años y la tenemos una democracia de calidad fuerte, o al revés, hemos permitido institucionalmente y socialmente que haya habido una serie de golpes al hígado, ¿no? Al rostro, a la parte donde más le duele a la democracia. Entonces, para hablar de la democracia representativa, tenemos que recordar que nuestra ley fundamental de los mexicanos, a partir del 2011, con la reforma del artículo primero constitucional, ya quedó muy clara y no hay la menor duda. Junto con nuestra Constitución está la Convención Americana y los tratados internacionales. Así que esta es una fusión de un documento o de documentos en un cuerpo jurídico, en un corpus juris, digamos, donde tenemos todos estos documentos que son ley fundamental, así que yo no puedo tener una visión parcial desde la óptica de mi código o de mi ley nacional, sino que tengo que atender lo que pasa a nivel internacional y sobre todo, más o menos por ahí del año 2011, 12, 13, perdón, que tenía yo una colaboración activa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hizo más o menos una revisión del número de normas que regulan contenidos en derechos humanos. Hace 10 años, más o menos, hablábamos de 4.500 normas que regulan contenidos en derechos humanos. Han pasado 10 años. ¿Cuántas normas más se han incrementado? Bueno, pues es una tarea que a lo mejor Google podría realizar o la inteligencia artificial, pero pues sería interesante conocer cuántas nuevas normas o cuántas normas que regulan contenidos en derechos humanos se encuentran vigentes y que de una u otra manera tengo que estar alertas para saber cuál de estas normas, en términos de una jurisprudencia vinculante de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte Interamericana, tengo que aplicar. Esto es, aquella que desarrolle de mejor manera el núcleo, el contenido, los alcances y los límites del derecho humano. Pero también, como lo tengo muy claro, el derecho humano no solamente se compone de lo que yo puedo hacer, sino se compone de lo que el Estado debe de hacer para que yo pueda hacer mi parte. Entonces, esto es una composición dual. Los compromisos que asume el Estado cuando firma un tratado internacional o las obligaciones que están establecidas en las leyes nacionales, más, digamos, las actividades, las conductas, las posibilidades jurídicas que yo tengo para ejercer un derecho humano. Bueno, pues ante estos, digamos, ante estos elementos, hoy debe quedarnos claro que los derechos humanos están compuestos por lo que yo puedo hacer como ciudadano y lo que el Estado debe de hacer a partir de compromisos. El 90% de las resoluciones de la Corte Interamericana, donde han sentenciado, donde han señalado a los estados como culpables de violar derechos humanos, principalmente es por el incumplimiento a sus obligaciones.
Incumplimiento a garantizar el cómo vas a ejercer un derecho humano. Así que hoy vamos a hablar de la libertad de prensa. Vamos a hablar de la libertad de expresión dentro del contexto de la democracia representativa. Así que para poder determinar cuáles son los elementos básicos, diría yo, austeros, Damián, el modelo más austero que podemos encontrar de un vehículo seguramente contendrá los elementos necesarios para que el vehículo cumpla con su finalidad, que es transportarme. Necesitará un motor, un volante, un asiento, los pedales, necesitará los neumáticos, ¿no? Básicamente. Así que imagínate, Damián, si México firma un tratado internacional para un modelo de auto austerísimo, pues eso se pondrán de acuerdo en cuáles son los elementos más básicos para que cumpla con su finalidad, que es transportar. Eliminando uno de esos elementos, el objeto deja de servir para lo que fue construido. Podrá servir de una gran jardinera, si tú quieres, ¿no? Pues a lo mejor después abren un changarro de tacos ahí dentro del propio vehículo, pero no va a servir para lo que se necesita. Así que la mayoría de los tratados internacionales lo que contemplan son los elementos austeros de algo. Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención, que habla del debido proceso legal, nos establece los elementos mínimos que debe de tener o sobre los cuales se debe verificar que se construya un proceso judicial que concluya con una decisión. Es lo mínimo. Bueno, pues cuando hablamos entonces del debido proceso legal, entendemos que México a nivel internacional firmó el modelo austero sobre el cual se construye una decisión judicial. Y qué pena sería que, como mi compañero Damián quiere comprar un vehículo porque salió barato de ese modelo austero, llega a las agencias y le dan un vehículo y él revisa y el vehículo, fíjense bien, no tiene llanta de refacción, bolsas de aire, cinturón de seguridad, del clima ni hablamos, del estéreo menos. Y cuando pregunta a Damián sobre el asiento del copiloto y de los pasajeros, dice, es que este es el modelo austero, ¿no? Solamente te va a servir para transportarte a ti. Y Damián tiene un colega uruguayo, ¿no? Y platican, pues, de este tratado internacional y de la decepción que le ocasionó ver qué tipo de modelo de vehículo están sacando en México. Y su colega, el uruguayo, pues le dice que él también utilizó ese tratado internacional para comprar ese vehículo. Y a él le dieron la oportunidad de escoger el color. En México se vende uno color queso de puerco. Allá puedes escoger el color. Puedes escoger si tiene tela, vinipiel o piel. Tiene clima, tiene cinturones, bolsas de aire, vienen todos los asientos, llantas de refacción, tenencia, placas. Y bueno, lo que usted, hasta una chamarra te dan, ¿no? Entonces Damián le pregunta a su colega que, pues, como, ¿por qué le dieron eso, no? Dijo, bueno, pues porque como buen uruguayo va a contestar, porque me lo merezco, ¿no? Porque soy uruguayo, ¿no? Porque lo que hicimos fue exigirle al gobierno que a su gente le dé un mayor estándar que al resto de los ciudadanos de esta parte del hemisferio del planeta. Y Damián se preguntará si eso es lo que se merece el uruguayo. ¿Que acaso yo no me merezco algo parecido? ¿O será que al contrario me merezco menos de lo que internacionalmente estamos pactando? Muy bien, bueno, pues ante esta situación, pues es como un poco triste que tengamos que acudir ante las instancias internacionales para exigir justamente por lo menos el cumplimiento de lo más austero. Ahora bien, cuando hablamos entonces de la democracia, hablamos que esta se prevé en el artículo 23 de la Convención y establece algunos elementos básicos, así como los dedos, como el derecho a votar y ser votado, como la necesidad de que estas elecciones o a través de las elecciones, lo que se busca es la renovación del poder público, que el voto tenga o cumpla una serie de requisitos,
una serie de principios y valores, etcétera. Y básicamente son los temas que contempla, digamos, en ese artículo 23. Cada uno de estos elementos, pues evidentemente forma parte de un derecho humano en su vertiente político-electoral. Por lo tanto, si los dedos de la mano, cada uno es un derecho humano, es evidente que lo que lo articula, que es la extremidad, la mano, a su vez formará también un derecho humano. Así que la democracia en sí misma es un derecho humano. Un derecho humano que es absoluto, no lo es. Un derecho humano que encuentra limitaciones, sí, encontrará sus limitaciones, pero un derecho humano que tiene elementos básicos que México firmó, que México aceptó como el modelo más austero de lo que debe contener un sistema democrático, un derecho humano democrático o de la democracia. Es el modelo más austero. Los mexicanos podríamos pedir algo más, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos los merecemos. Pero hay veces que nos conformamos con lo mínimo y a veces con menos de lo mínimo. Bueno, pues estos elementos básicos de la democracia, de alguna u otra manera, tienen que estar protegidos por el sistema internacional de derechos humanos. Y decíamos no solamente en el contenido, alcance y límites, sino también en cuanto a las obligaciones de Estado para mantener la democracia, pues ese sería un primer ideal, ¿no? Que funcione la democracia. Pero realmente la Corte Interamericana y la Convención no nos piden que mantengamos medianamente estable a la democracia. Lo que piden es que se fortalezca la democracia, que las normas que emitimos, que las resoluciones de autoridad siempre busquen el fortalecimiento de la democracia y no mantenerla en estado vegetativo, no mantenerla en unas condiciones mínimas que necesita de aparatos artificiales o de equipos artificiales para poder respirar, para poder sobrevivir. ¿Esto qué implica? Pues implica un cambio de perspectiva bien interesante. Esto significa que las normas que van encaminadas a regular la democracia, digamos, tienen tres naturalezas. La primera son aquellas que modulan la democracia, es decir, que nos permiten mover, escribir, reescribir la democracia mexicana, como cuál, por ejemplo, la edad para votar. Esa es una norma de modulación. ¿Eso qué significa? Que el gobierno mexicano y la sociedad mexicana podemos determinar cuál será la edad óptima para votar. Si decidimos que en lugar de 18 sean 16 años, está, digamos, dentro de lo permisible porque la naturaleza de la modulación es la edad. Y si la bajo, ¿puedo subirla? Claro. Si el gobierno y la sociedad mexicana están de acuerdo en que la edad para votar sea a partir de los 25 años, es algo que solamente corresponde a nosotros y no a un sistema internacional de protección de los derechos humanos. ¿Qué otros temas, por ejemplo, están relacionados con la modulación del voto? Pues, por ejemplo, la instrucción, ¿no? Y podríamos decir que solamente pueden votar aquellos que tengan la instrucción básica completa. Pues sí, si el gobierno y la sociedad mexicana sí lo determinan, así se haga. ¿Y esto está violando un derecho humano? No, porque la propia convención nos establece la posibilidad de modular ese derecho humano, de reglamentar ese derecho humano en términos de lo que nosotros, mexicanos, consideremos. Esas serían unas reglas de modulación. Hay otras reglas que amplían o maximizan o fortalecen el derecho humano, como cuál permitir que haya dinero público en las campañas electorales. ¿Esto tendería a fortalecer la democracia? Es una pregunta. ¿Un sistema de multas o un sistema de derecho sancionador fortalecería la democracia? ¿Permitir el rebase a los topes de gastos de campaña fortalece la democracia? ¿Permitir la intervención del crimen organizado o la compra del voto a través de programas sociales o financiamientos paralelos no reportados ayuda a fortalecer la democracia?
tener solamente un plazo de 4 días para impugnar la nulidad de una elección por vicios constitucionales, 4 días, ¿fortalece la democracia? Y entonces debemos empezar a hacer un análisis del contexto de las normas jurídicas que tienden a regular la parte del medio, digamos, que es los procesos electorales, enfocada hacia una finalidad, que es el fortalecimiento de la democracia, el mejoramiento de la democracia. Oiga, esto suena padrísimo, pero esto queda así como en el ámbito de la cartita Santa Claus, ¿no? Esto está ordenado desde la Convención Americana y además en criterios de la Corte Interamericana. Por lo tanto, este criterio es vinculante. Y esto entonces, ¿qué nos obliga? A jueces, magistrados y a cualquier autoridad a analizar si las normas que regulan el juego de las elecciones tienden a fortalecer la democracia. Porque de lo contrario, si medianamente le ayudan a mantenerse, si de lo contrario son normas que violan la democracia, que restringen los derechos establecidos en ese artículo 23, pues entonces tendrán que pasar otro tamiz de controles. Tamiz de control, de constitucionalidad, de convencionalidad, de interpretación conforme con los derechos humanos, un tamiz de el test de razonabilidad y de proporcionalidad, para ponderar justamente qué grandes beneficios obtendremos con este proceso electoral o con estas reglas, a pesar de que lastimemos a la democracia. A pesar de que no podamos cumplir con las expectativas de los derechos humanos de carácter político electoral. Por ejemplo, abrir candidaturas independientes ¿fortalece la democracia? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque hay mayor pluralidad política, no solamente la participación de partidos políticos. Carlos Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Qué gusto saludarte, Carlos. Oye, una pregunta. ¿Cada cuánto se abre la ventanita para presentar solicitud o intención de formar partido político? Pues cada 6 años. Pregunta, ¿eso fortalece la democracia? ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué sentido fortalecería la democracia? Pues en el sentido de que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de formar parte en las decisiones políticas si es que no se siente representada con los partidos con registro. Claro. Oye, Carlos, ¿y por qué no a los 4? ¿O a los 3 años? ¿O por qué no abrimos todo el tiempo la norma? Pues porque es un proceso largo de validación, de constitución de asambleas, que tienen que acreditar requisitos ante la autoridad administrativa para que les proceda o no su registro y constitución. Entonces, pues lleva un tiempo. Entonces, fíjate, Carlos, parece ser que así, empezando apenas a entrar en calor en este debate, parecería de entrada que establecer un periodo determinado, los años que tú consideres, podría fortalecer la democracia desde el punto de vista que no solamente es que está cerrada, digamos, la posibilidad del derecho de asociación, ¿no? Y de participación política, sino, aunque sea cada 6 años, pero bueno, pues hay esa chance. Y si la ponemos cada 10, Carlos, ¿sería lo mismo? O que cada 20 años pudiéramos abrir. Entonces, cuando hablamos de una cantidad determinada, entramos a una subjetividad. Y en esa subjetividad quisiéramos entender que deben existir otras razones. Entonces, parece que en principio esta norma tiende a fortalecer la pluralidad política como un elemento de la democracia representativa. Bien, fortalecimiento de la pluralidad política, fortalecimiento de la calidad democrática, bien. Segundo, cada 6 años, empieza a ser sospechoso, ¿no? Y entonces vamos a ver por qué estamos limitando ya en este tema de 6 años, la temporalidad, por qué estamos limitando ese derecho de participación política. Y entonces
entendemos que hay una limitación, es decir, ya esta es una norma que restringe o relativiza el ejercicio de asociación, de reunión y de participación política. ¿Ok? Tengo que pasar entonces ahora unos test o unos controles. Primero, lo que tengo que hacer es interpretar conforme a los derechos humanos si esta temporalidad de cada 6 años va, digamos, correcta en términos de lo que es los estándares más importantes de la democracia representativa para la construcción de un sistema político. En segundo lugar, lo que tendría yo que pensar es cuáles son estas razones en derecho, es decir, el test de razonabilidad que me dice por qué tendría que ser así y por qué no podría ser abierto todo el tiempo. Entonces ya podríamos hablar de la operatividad de la autoridad, de los tiempos, los dineros, los esfuerzos, que se concentre en los procesos electorales y que no se distraiga. Esos no son derechos humanos. Esas son razones, digamos, que podrían llevarme a ponderar el por qué limito ese derecho humano de participación política. Y entonces podría estar de acuerdo o no, pero ya hay un conjunto de razones que me explican por qué cada 6 años abro la ventana. Porque una regla que me dice, Blanca Maldonado, muy buenos días, porque me dice que para poder mantener el registro de partido político, debo de acreditar por lo menos el 3% de la votación. Muchas gracias, Carlos, muy gentil. Blanca, ¿tienes acceso a tu micrófono? Blanca Maldonado. Muy buenos días, maestro. Blanca, gusto saludarte. Buenos días. Esa norma en específico que establece un parámetro del 3% de la votación en las elecciones de diputados para poder mantener el registro como partido político, en términos de lo que hemos visto, ¿tiende a fortalecer la democracia? Pues sí, porque también le estamos dando certeza a los requisitos que deben de cubrir los propios partidos políticos para conservar su registro. Ok, ese es por un lado. Pero en el fondo, ¿qué ayuda a la democracia que un partido tenga 3%? ¿Por qué no puede tener el 1%? ¿O por qué no podría tener mínimo el 10%, Blanca? Bueno, esa ha sido una determinación del legislador, ¿no? O sea, bueno, es lo que ha determinado el legislador en su momento como requisito mínimo para poder subsistir como partido político, ¿no? Claro. Pero digamos que aquí nos queda pendiente, digamos, nos queda la tarea pendiente de decir, esta norma tiende a fortalecer la democracia. Y me preguntan, oiga, profesor, ¿pero por qué a fuerza eso? Porque lo manda la Corte Interamericana, no es porque yo quiera. Nos los dice, las interpretaciones de las normas a los derechos humanos tienen que buscar realmente que tengan una finalidad que es fortalecer, no más o menos ahí sobrellevarla, no salir con bastón, ¿no? Y que corres tantito y ya te da tos y el estómago lo tienes aquí afuera, no. Necesitamos una democracia viva, fuerte, creciente. Porque de lo contrario, si tenemos una democracia débil, una democracia colgada con alfileres, podríamos soportar un embate externo a nuestra forma o nuestro estilo de vida que queremos a partir de mejorar las libertades que hoy tenemos. Si un candidato a la presidencia de la República, que a su vez es presidente de ese país, dice que el sistema le cometió fraude electoral y convoca la toma del Capitolio. ¿Tenemos un sistema democrático hoy que permita aguantar un guamazo de estos? Tenemos un sistema democrático que en la composición, ojo, ya no hablo del núcleo duro del derecho humano, sino hablo de ahora de elementos externos que tienden a fortalecer la democracia, como la libertad de expresión y el periodismo. ¿Tendremos en México periodistas, medios de comunicación, por ejemplo, que censuren al presidente y digan, oye, no, compadre, no puedes hablar de eso? Y lo suspendo en este momento de cadena nacional, lo bajo de las plataformas digitales.
Parece que no. Entonces veamos, gracias José Guillermo, gracias Blanca, muy gentil, veamos que lo que nos ha faltado es este análisis que nos obliga a la Corte para entender si las reglas del juego tienden a fortalecer la democracia o no. ¿A quién le gusta el fútbol soccer, hombres y mujeres? ¿A quién le gusta el fútbol soccer? José Guillermo, mi querida Susi, ¿no? Ya sé que Susi ahí nos va a sacar lo de los del Real Madrid seguramente. Adelante, Susi, buenos días nuevamente. Sí, yo. Querida Susi, a ti que tú eres pambolera, bien futbolera, Sí. una pregunta. Fíjate que hay una regla en el fútbol que permite que el árbitro pueda parar la jugada o dejar que continúe a pesar de que hay una falta. ¿Te acuerdas? Creo que se llama como la ley de la ventaja, ¿no? Algo así. Sí. Más o menos. Se cometió una infracción. El árbitro tiene la posibilidad de detener el juego o permitir que siga el juego por una finalidad mayor, ¿no? ¿Tú crees que esta regla fortalece el juego del fútbol? O al contrario, dice, no, qué injusto, ese árbitro va a ser bien arbitrario ese árbitro y cuando quiera lo va a parar y cuando no, no. Cuando le convence y cuando no, no. ¿Tú crees que la regla en sí misma tiende a fortalecer el juego, el espectáculo? Yo creo que sí. Yo creo que si no hay reglas, aunque no nos gusten algunas reglas, tiene que haberlas, Claro. ¿sí? Porque si no sería, bueno, un caos absoluto. Sí. Ok. Eso, Oye, Susi, pero imagínate ahora una nueva regla que divida el partido de 90 minutos en lugar de 2 en 4 tiempos. ¿Crees que esa regla fortalezca el juego? no. O por ejemplo, lo que pasa en España, que pueden jugar cualquier cantidad de extranjeros. Esa regla fortalece el juego. Fortalece a los equipos que tienen dinero, Ok. pero no fortalece el juego en sí. Ok. Entonces tendríamos que encontrar razones de peso, razones en derecho, ¿por qué lo permitiríamos si es evidente que no fortalece el juego? A lo mejor dirían, porque vamos a meter comerciales y publicidad. Se vale, ¿no? A ver, se vale, yo no digo que no, pero tendremos que encontrar esas razones de ponderación, de peso, que te digan, híjole, voy a disminuir los resultados o la efectividad, la eficacia o la calidad del juego, que en este caso es el juego democrático, por este conjunto de elementos. Gracias Susi, muy gentil, Ay, gracias darle financiamiento público a los partidos, decíamos, ¿fortalece la democracia? Yo diría, pues sí, puede ser que sí, pero ¿fortalece la democracia? En realidad, acabo de sacar el INE, según leía en una plataforma, sacaron el número de militantes que tienen los partidos políticos, ¿no? O a una unidad, no sé si ya lo aprobó el Consejo General, o no lo sé, pero sacaron ahí el número de militantes de los partidos políticos. Este sistema ha fortalecido la relación dirigencias militantes. La gente está desbordada por entrar y registrarse en los partidos políticos. O está decepcionada que cada 3 años los convocan y para lo que los convocan, además. Ese sistema fortaleció la democracia. Quítenle la lana, no para la campaña, quítenle la lana a los partidos para sus actividades ordinarias. ¿De dónde van a sacar la lana? Claro, van a decir, es que eso no puede ser, maestro. ¿Por qué? Porque van a buscar dinero de empresarios, dinero del extranjero, dinero del crimen organizado. Y yo digo, ¿y eso no lo hacen ahora? A pesar de que lo prohíbe la ley. ¿Con eso garantizaría otra cosa? Por lo menos saben que garantizaría que tendrían que enamorar, seducir a sus militantes. Tener que acercarse con ellos para que hagan trabajo de voluntariado
que los militantes aporten para financiar al partido? ¿Creen que el dirigente se va a quedar ahí sentado esperando mes con mes? Vienen casi 3,000 millones de pesos. ¿Cuántas solicitudes o avisos de intención en el año 2019, enero 2019, me parece? Sí, enero 2019, tuvimos como intenciones para constituir partidos políticos? Más de 100. Y diría Carlos, es que hay mucha gente que busca otros espacios de representación que los partidos tradicionales no les dan. Este espacio de representación es lo que buscaban. Y claro, cuando vieron que entre la inversión, los inversionistas, pues dijeron mejor, pues ya no le seguimos, y terminaron 3 que terminaron perdiendo su registro por esto que nos comenta nuestra compañera Blanca, por no haber alcanzado ese porcentaje mínimo. Entonces, hasta aquí, digamos, el punto de inflexión, de reflexión es, la democracia es un derecho humano y es una finalidad. Ahora bien, para poder lograr esta finalidad necesito un medio que es el proceso electoral. Por lo tanto, las reglas del proceso electoral van a modular esta finalidad, van a establecer los caminos para llegar a ella. ¿Puedo restringirlos? Sí. ¿Puedo modularla? Sí. ¿Puedo ampliar, maximizar? Sí, lo puedo hacer en estas 3 naturalezas de norma. Lo importante es que las autoridades, conforme al artículo 1 constitucional, nos aboquemos a ello, a estudiar si estas reglas tienden a fortalecer la democracia o no. Por ejemplo, estimado Noel Carmona, gusto saludarte nuevamente. ¿Recuerdas la famosa cláusula de gobernabilidad para la integración de la Cámara de Diputados? ¿En qué consistía? ¿No? La cláusula de gobernabilidad te permitía mantener el control del Congreso si tú obtenías el mayor número de triunfos de los diputados. Esto es, a nivel Constitución y ley, si tú tenías de 10 triunfos más o menos, tenías 6, en automático te daban los números suficientes para mantener el control. Por ejemplo, si se trataba de 100 diputados, una elección por decir un número cualquiera, 100 diputados, si el mayor número de triunfos los obtengo yo, que son 33, ¿por qué? Porque los otros se repartieron con otros partidos, pero el que más triunfos tuvo fui yo. Tuve 33 de 100. La cláusula de gobernabilidad aplicaba, me daba el número suficiente de diputados para llegar a 51. ¿Y esto qué significaba? Que entre el 33 y el 51 había 18 puntos porcentuales de sobrerepresentación que para poder beneficiarme a mí tenía que perjudicar a alguien. Entonces, aquel, por ejemplo, que tenía 10 diputados, a lo mejor, como el cuento de los perritos, solo le quedó 1, porque sus 9 diputados me los pasaron a mí. La cláusula de gobernabilidad, esa regla constitucional y legal, ¿fortalecía la democracia? Obviamente no. ¿Para qué se hizo? Para controlar el poder, para mantener el poder. En un sistema hegemónico, en donde ya había una crisis de la democracia representativa, no de la popularidad del candidato o del gobernador o del presidente, sino una crisis de entrega de resultados. Y entonces la manera de seguir manteniendo el poder para que no llegaran otros, pues fue justamente esto. Así que bajo todo este análisis contextual que estamos haciendo, insertamos la libertad de prensa. Y la libertad de prensa o la libertad de expresión constituye, digamos, elementos adicionales, accesorios, que protegen el cuerpo de la democracia. Esto es como si fuera un chaleco blindado, una camisa blindada, un carro blindado. Fortalece el núcleo de la democracia. No solamente a los ocupantes, no solamente los elementos más básicos y mínimos del modelo austero aprobado por estos países, sino que además tiene un contexto sobre el cual gira y más o menos podemos hablar de qué tan sana podríamos encontrar a la democracia. ¿Cuáles serían estos elementos adicionales
que no forman parte de la esencia, pero que están ahí. Uno de ellos, indiscutiblemente, es la libertad de expresión. Otro de ellos es el periodismo, la opinión crítica e informada para generar opinión pública. Otro de ellos es la transparencia de los actos de gobierno. Otro de ellos es el sistema anticorrupción, la percepción de corrupción del gobierno y de la impunidad. Si evidentemente en México, de 180 países, como dice un estudio del World Justice Project, solo en justicia, por ejemplo, de 180 países, México ocupa el deshonroso lugar 174 en el índice de percepción de corrupción y de impunidad en el sistema de impartición de justicia. Todo lo que implica la impartición de justicia. Desde el abogado que pide paracopias cuando ya hablamos de la justicia digital, del abogado que dice, es que el magistrado me va a cobrar una lana por la audiencia, cuando es audiencia de puertas abiertas. O cuando un abogado va a defender un caso que no tiene la menor idea de lo electoral, pero ahí está tratando de defender el caso, o de lo penal, de lo civil, o los ministerios públicos, o la revictimización, la investigación del delito, todo lo que implica la justicia en México, federal y local. 174, y el peor es el 180. Y ya no les digo contra quién nos damos un tirito, porque muchos de ellos están en guerra civil todavía. Ese es, entre otros, un índice que se viene a corroborar con muchos otros estudios más acerca de cómo vemos o cómo está el estado de cosas de los temas que protegen la democracia. Si no tenemos un sistema de transparencia y rendición de cuentas, si no tenemos un sistema anticorrupción, si los periodistas tienen miedo de opinar, si los medios de impugnación se utilizan para someter al periodista y para que no critique al gobierno o al candidato, ya va una serie de promociones, de procedimientos sancionadores, pues para decirle al periodista, cuidado, ya ahí te va otro más, entonces mejor silénciate. Donde una profesión como esta, en México, representa una de las profesiones de más alto riesgo en el mundo. No del periodismo en el mundo, no. O sea, de las profesiones de mayor riesgo que existen en el mundo, la que ustedes se pueden imaginar, ser doble, no sé, de Tom Cruise, y miren que hace él 20,000 cosas, ¿no? Bueno, ser doble de Tom Cruise yo creo que tiene un altísimo riesgo. Pues ese nivel está el periodista en México. Y prueba de ello es que varias organizaciones han demandado al Estado, han exigido al Estado que incremente las garantías de protección al periodismo. Entonces, digamos, una muestra, digamos, un índice de la salud de nuestra democracia, pues tiene reflectores, tiene elementos claros. Cuando no tenemos un sistema de transparencia y rendición de cuentas, es que tenemos una democracia debilitada. Cuando no tenemos un sistema fuerte anticorrupción, pues tenemos una democracia debilitada. Cuando no tenemos un sistema de libertad de expresión y de periodismo fuerte dentro del sistema de comunicación política en México, pues tenemos una democracia debilitada. Y si al sistema de comunicación le agregamos las plataformas digitales, entre ellos los bots, las fake news y la posverdad, pues evidentemente ni siquiera vamos a saber de qué es lo que hablamos cuando tenemos que hablar de algo que tiene que ver con la manera de cómo se comunican los principales actores políticos. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario acerca de lo que llevamos? Ahora vamos a introducirnos a un caso práctico para que veamos cómo se desdobla la protección o la no protección al periodismo. ¿No? ¿Nadie? ¿Vamos bien? Vamos bien entonces. Espero que sí. Muy bien. Bueno, pues los voy a invitar a que exploremos juntos el caso Bedoya Lima contra Colombia, ¿no?
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Bedoya Lima contra Colombia. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, pues se los voy a platicar así muy brevemente de lo que pasó. Fíjense bien que en el año 2000 tuvo lugar un enfrentamiento entre paramilitares de derecha y miembros de otros grupos armados en una prisión en Bogotá, Colombia. Una periodista de nombre Ginette Bedoya Lima, denunció justamente estos hechos en la prensa, ¿no? En su investigación, que hubo este choque entre distintas pandillas ahí en la prisión de Bogotá. Y a raíz de ello, recibió amenazas de muerte. Digamos que al mes siguiente de esto, a la periodista le es informado que una solicitud que había hecho para entrevistar a alguno de los presos, a alguno de los internos, para entrevistarlo, digamos, era viable y por lo tanto le daban la autorización para la periodista para que visitara el penal y pudiera realizar la entrevista, ¿no? Digamos, hasta ahí todo bien. Al llegar al penal, le dijo a la periodista, un guardia le dijo a la periodista que tenía que esperar para que la dejaran entrar y solo podía entrar con una persona y en este caso era el fotógrafo. Entonces, mientras lo revisaban, al fotógrafo en un área y a la periodista en otra, mientras esperaban, la periodista estuvo solo por unos cuantos minutos. En esos pocos minutos fue abordada por un hombre que la agarró violentamente, la amenazó con un arma de fuego, la llevó a un almacén dentro de la prisión donde había otros 2 hombres. Allí le vendaron los ojos, la insultaron, la agredieron, la ataron. Después la subieron a un vehículo y durante el tránsito de ese vehículo la continuaron golpeando. Durante este secuestro, al que se sumaron más hombres, incluidos también uniformados, la periodista fue agredida sexualmente en varias ocasiones. En medio de toda esta violencia, los secuestradores le repetían que había que limpiar a los medios, que los periodistas arruinaban al país, que los periodistas estaban financiados por la oligarquía, por la guerrilla, y que ellos de alguna u otra manera tenían que hacer justicia y los iban a castigar. Después de 10 horas de ser rehén, la periodista fue dejada a un costado de una carretera. Estuvo un buen tiempo sin poderse mover hasta que un taxista la encontró y la llevó pues a una comisaría antes de ser trasladada al hospital. Al día siguiente, la fiscalía abrió una investigación por el delito de secuestro simple y acto sexual violento. Durante los años siguientes se realizaron varias diligencias de investigación, entre ellas 12 declaraciones, 12 que tuvo que dar la periodista. 12 veces fue citada a declarar. Además, la víctima tuvo que realizar su propia investigación y aportar al proceso las pruebas que ella misma tuvo que recabar. Como resultado de este proceso penal contra los imputados, 3 hombres relacionados con el paramilitarismo fueron declarados culpables como autores materiales de los presuntos hechos y fueron sentenciados entre 11 y 40 años de prisión. ¿Cuáles fueron las conductas? Secuestro y violación. Durante los años de investigación, la periodista siguió o continuó con distintas amenazas. Como resultado de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que otorgar medidas cautelares para proteger su vida e integridad física. No el Estado, tuvo que ser una instancia internacional. En 2011, fíjense ya, 11 años después, la Comisión Interamericana recibió una petición presentada por una organización denominada Fundación para la Libertad de Prensa,
alegando la responsabilidad internacional de la República de Colombia en perjuicio de esta periodista y su madre. 3 años después, 2014, la Comisión Interamericana emitió su informe de admisibilidad del caso y el informe de fondo hasta 2018. Y posteriormente, en 2019, 19 años después, se pudo presentar el caso contra Colombia ante la Corte Interamericana. Y ahí les va lo interesante de este asunto. Después de lo que sufrió, lo indecible, más la revictimización de cuántas veces tuvo que declarar, la omisión de todas las autoridades de colaborar, de protegerla, bueno, pues tenemos estas instancias internacionales. Es decir, el modelo austero ni siquiera es respetado por nuestros gobiernos, porque ni siquiera creen que nos los merecemos, ni siquiera lo más austero que tenemos. Bueno, pues la Corte Interamericana, aquí se pone bien interesante el caso, revisa la responsabilidad internacional del Estado Colombia por la violación de los derechos a la integridad personal, por supuesto, a la libertad personal, a la honra, a la dignidad y, ¿qué creen?, a la libertad de pensamiento, de expresión y de información. Por primera vez en todo este entramado judicial, ¿no?, por primera vez sale a la luz que lo que puede estar de fondo es la libertad de expresión, la libertad de información. Es decir, ese era el eje central sobre el cual se desplegaron las conductas que terminaron en otros delitos. Pero por primera vez, y comento esta sentencia porque este es un parteaguas. De otra manera, cualquier tribunal, así muy constitucional sea, hubiera determinado lo necesario respecto al delito de secuestro y al delito de violación. Y nada más. Jamás hubiera ligado todo esto a partir de la violación a la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de información. Y se acuerdan que dijimos que los derechos humanos tienen un núcleo duro, tienen un contenido que hay que estudiar, pero por otro lado hay que estudiar las obligaciones de Estado. Entonces ahora tenemos que tomar nuestros tratados internacionales que vienen a proteger al periodista, a quien da información y a la libertad de expresión. Conforme a estos protocolos internacionales, es casi seguro que aumentarán las obligaciones que tiene el Estado para que alguien pueda llevar a cabo su trabajo como periodista. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo fue introduciéndose poco a poco en este tema. La Comisión Interamericana afirmó que la víctima sufrió secuestro, tortura y violación por motivos presuntamente vinculados a su profesión. La Comisión Interamericana afirmó que el Estado colombiano debería haber estado al tanto de la peligrosa situación de la periodista. Por el contexto nacional y las circunstancias del caso, era evidente para cualquier autoridad el riesgo que enfrentaba la periodista. También la propia comisión advirtió que ninguno de los organismos de seguridad del Estado colombiano adoptó medida alguna, oportuna, adecuada para evitar cualquier acto de violencia o de intimidación en contra de la periodista. En particular, evidentemente, para prevenir los hechos que sufrió en el año 2000. Para la comisión, estas medidas podrían haber prevenido razonablemente, claro, razonablemente, la ocurrencia de un riesgo cierto e inminente a la vida, integridad y libertad de la periodista, en violación de los artículos 4, 5, 7 de la Convención Americana. El incumplimiento de las obligaciones del Estado generó una desprotección que además afectó otros derechos fundamentales como la libertad de expresión prevista en el artículo 13 de la Convención Americana. Finalmente, el Estado, al incumplir su obligación de proteger
a la periodista de la violencia sexual que sufrió, se consideró que también se violaron otros artículos propios de la Convención Americana en relación con el protocolo o la Convención Belém do Pará, en el cual se protege o se busca proteger y comprometer a los gobiernos para que las mujeres vivan libres de violencia. ¿Qué otros asuntos? Pues la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Por ejemplo, el Pacto de Santiago, el Protocolo de Santiago que prevé la eliminación o la sanción de la tortura y la trata de personas. Y además consideró que existían indicios graves que sugerían la participación de agentes estatales al incumplir su obligación de proteger a la periodista de la violencia sexual que sufrió. Por lo tanto, conforme a estas obligaciones de la Convención Americana, de la Convención Belém do Pará, de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, del Protocolo de Santiago que prevé los temas de tortura y trata de personas, todo esto consideró que la participación de los agentes, provocaban un indicio gravísimo que sugerían la participación del Estado para silenciar a la periodista. Los representantes del Estado en sus alegatos señalaron que el Estado de ninguna manera había cumplido con la obligación de respetar, ya que hubo estrecha colaboración, dice, entre los paramilitares y los agentes estatales. Además, agregaron que tenía el deber reforzado de proteger a Bedoya por ser mujer periodista, defensora de derechos humanos, y porque las autoridades eran conscientes del gran riesgo al que estaba expuesta, ¿no? Esto es, para el Estado no hubo violación a derechos humanos porque colaboraron, ¿no?, en la investigación, y creo que con eso es más que suficiente. O sea, yo me hago un ladito y como colaboré, se acabó. Pero en realidad se estaba tratando de determinar que el Estado tenía una obligación y tendría la garantía de proteger, debía otorgar garantía para proteger a la periodista, no solamente que por ser, por estar en la prisión, sino por ser mujer, por ser periodista, por ser defensora de derechos humanos y porque las autoridades no pueden decir que no lo sabían del alto riesgo que implicaba la exposición a la cual ella se iba a enfrentar. Además, el Estado colombiano indicó que se adoptaron medidas razonables para prevenir el riesgo al que estuvo expuesto la periodista, ya que estuvo acompañada de autoridades estatales, especialmente de la Policía Nacional, que le habían ofrecido medidas de protección por las amenazas, ¿no? Ya respecto de los hechos en concretos del secuestro y violación, dice que lo que más podrían hacer es que llevaron a cabo una investigación seria y diligente sobre la participación de agentes estatales. Sin embargo, pues esto no pudo ser corroborado, que realmente hayan participado, ni tampoco quienes en realidad tuvieron mayor participación que 2, 3 reos que pues les echaron ahí la culpa de todo. Pues muy bien, hasta aquí algún comentario antes de pasar ya a las consideraciones de la Corte. ¿No? Bueno, avanzamos entonces. Para la Corte, analizar la responsabilidad internacional del Estado por el secuestro, actos de tortura y violación sexual a la que se enfrentó o sufrió la periodista, señaló que las mujeres en particular y las periodistas en específico, digo, las mujeres en general y las periodistas en particular o en específico, normalmente son o están sujetas o expuestas no solamente a una violación de género, sino además a la violación de género y a la violación por ser periodista. Por lo tanto, se debían de implementar medidas de protección para observar y abordar los estándares de violencia de género y de no discriminación.
Señaló que los estados tienen una obligación de hacer, es decir, una obligación positiva de identificar e investigar con la debida diligencia los riesgos especiales, o sea, la situación de riesgo que enfrentan las mujeres y particularmente las mujeres periodistas, así como los factores que aumentan la posibilidad de que sean víctimas de violencia, y a implementar enfoques de género basado en la adopción de medidas que garantizan la seguridad de las periodistas, incluidas las de carácter preventivo cuando las soliciten para protegerlas de represalias porque hablaron mal o criticaron a un gobierno o a un funcionario. Esto es, la Corte concluyó que el Estado tenía un deber de prevención, una obligación. ¿Se acuerdan que dijimos otra vez? El derecho humano está compuesto por las actividades o conductas que yo puedo realizar como titular de ese derecho humano, pero forzosamente requiere el análisis de los compromisos que ha asumido el Estado para ello. Y uno de estos compromisos está relacionado con el deber de prevención. Entonces, la situación de la periodista se encontraba expuesta de manera doble. Una, por su labor como periodista y otra, por su condición de mujer. Las autoridades, según el fallo, dice, eran conscientes del riesgo que corría la periodista y no tomaron medidas adecuadas para evitar que esto ocurriera. Además, con los indicios serios de participación estatal en estos hechos, dada la extraña conducta de un guardia penitenciario, el ingreso irregular al establecimiento, presencia de informados durante el secuestro, la utilización de un vehículo, de una bodega, etcétera, etcétera, pues se considera que en términos de la Convención Belém do Pará, el Estado es responsable y copartícipe de la violación sexual, de la tortura física, sexual y psicológica que sufrió la periodista. En cuanto a la violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la Corte recordó que este derecho tiene una dimensión individual y social. Así señala que el secuestro, tortura y violación y otras agresiones sufridas ocurrieron mientras se desempeñaba como periodista. Desde la dimensión individual se concluyó que el ataque tuvo como objetivo castigar e intimidar a la periodista y con ello afectar el ejercicio individual de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Desde la dimensión social, la Corte concluyó que la ausencia de una garantía efectiva de la libertad de pensamiento y expresión generó un efecto paralizador que hizo que la ciudadanía perdiera voces y puntos de vista relevantes y en particular las voces y puntos de vista de las mujeres. Es decir, fue un mensaje durísimo para las mujeres y más para las mujeres periodistas. Y con ello se llevó o se generó un aumento de la brecha de género en la profesión periodística. ¿Creen que alguna chica después de esto quería ser periodista? ¿Creen que el pluralismo de los medios de comunicación iba a seguir informando sobre estos temas? Estos dos temas, la libertad de expresión, de periodismo de información y el pensamiento, digamos, plural, forman parte de estos elementos que revisten no solamente a la libertad de pensamiento y expresión, sino la propia democracia. Con base en lo anterior, el fallo que determinó que Colombia violó la obligación de respetar y garantizar el derecho de la periodista a la libertad de pensamiento y expresión. Aquí ven la relevancia, la trascendencia de esta sentencia. Vean ustedes cómo esta decisión amplía la expresión al implementar estándares internacionales desde los derechos humanos para la protección de mujeres periodistas que han sido víctimas de distintos actos de violencia, incluida la violencia sexual, cuando está relacionada con su trabajo periodístico. Es evidente que esta es una sentencia histórica, ya que es la primera decisión de un tribunal internacional de derechos humanos
que se refiere a este fenómeno. Es decir, que las agresiones sexuales tienen un vínculo inmediato con el ejercicio de la profesión. Además, esta sentencia, dicen algunos especialistas, juega un papel clave para avanzar en la construcción y creación de estándares de mayor diligencia debida por parte de los gobiernos con relación a los periodistas o a las periodistas mujeres. Esto es, veíamos otra vez, el derecho humano está compuesto de dos elementos: el núcleo, su contenido, sus alcances, sus límites, y se complementa con los compromisos del Estado, los compromisos del gobierno, sus obligaciones. Hace este match como si fuera una moneda que tiene dos caras. Forzosamente, cuando una autoridad estudia la posible o supuesta violación de derechos humanos, tiene que hacerlo desde estos dos ángulos. Primero, ¿cuál es el contenido del derecho humano? ¿Cómo se ejerce el derecho humano? Y segundo, ¿cuál es el papel del Estado frente a ese derecho humano? ¿A qué se ha comprometido? Oye, ¿qué habla del tema de mujeres? Traigo Belén do Pará. Ahí hay mayores elementos de compromiso que tiene que hacer, por ejemplo, un tribunal cuando juzga un caso con perspectiva de género. Son elementos adicionales que, digamos, que no tomaría en cuenta otro juez que revisa otra causa. Sí, es adicional. Las obligaciones del juez están claras, pero si traigo el tratado o el convenio Belén do Pará, amplío o conozco o reconozco cuáles son las otras obligaciones a las que el Estado o el gobierno mexicano se ha comprometido en ello. Cuando hablamos entonces de la libertad de prensa, de la libertad del periodista, pues tenemos que ser muy cuidadosos, primero que nada, si hablamos de un periodista varón o de una periodista mujer. ¿Y en qué contexto? Pues algo que involucra la democracia representativa, que es el estilo de vida al que todos queremos llegar a partir de un conjunto de libertades. Imaginemos periodistas rudos con un gobierno que además busca repetir en las elecciones. ¿Cuáles son las obligaciones de ese Estado que busca repetir de proteger a estos periodistas? Están colgando con alfileres. Las líneas se funden y se confunden o están tan difusas que no sabes en qué momento forma parte de una reacción natural del Estado de decirle algo también al periodista, o que en realidad lo que estás haciendo es violentar los derechos de libertad de expresión, de información y de generar una opinión pública bien informada o mejor informada. ¿Y cuál es el papel de las autoridades, no solamente jueces y magistrados, de todas las autoridades para salvaguardar qué? La democracia representativa, que requiere de un periodismo fuerte, sólido, porque eso me va a dar un chaleco de mayor protección de los elementos sensibles de la democracia. Si en México no tenemos, o tenemos, no lo sé, dependiendo de los analistas, un sistema de periodismo, de información fuerte y sólido, significa que tenemos una democracia completamente débil. Es inversamente proporcional. Y entonces lo que tendremos que pensar es que hay que hacer cosas diferentes para ver si obtenemos resultados diferentes. De mantener esta tendencia de hacer lo que siempre hemos hecho, difícilmente vamos a preocuparnos o pensar que las normas tiendan a proteger a la democracia. ¿Y esto qué implica? Pues aquí entra en juego una nueva, digamos, una nueva concepción de la protección a la democracia que tiene que ver con la integridad electoral. Recuerden que la politóloga Pippa Norris es la que ha trabajado mucho sobre este concepto de la integridad electoral. ¿Qué es lo que busca? En principio, mejorar las prácticas electorales que tiendan al fortalecimiento de la democracia, primero.
Segundo, desincentivar las malas prácticas, que no obstante tus propias leyes no tienen consecuencias, pero que sí dañan la democracia. Y como no tienen consecuencia a partir de tus leyes, pareciera que las leyes están construidas para eso, para que no tengan consecuencias, para que no haya efectos, para mantener el poder, para controlar el poder, para no permitir que haya otros actores en la línea de juego, como las candidaturas independientes, cuando les estableces reglas que violentan la equidad de la participación. ¿Y esto cómo es? Por ejemplo, tenemos un principio a nivel constitucional que establece la financiación para los actores políticos, ¿no? La financiación política. Y esa financiación tiene dos componentes, el financiamiento público y el privado. Y existe el principio de prioridad del financiamiento público sobre el privado. Esto es, siempre tendrá que haber más dinero público que el privado. Y cuando sea al revés, bueno, pues se comete una violación a un principio constitucional considerado elemental para fortalecer la democracia. Salvo el caso de las candidaturas independientes. ¿Por qué, maestro? Pues porque el tope de gastos de campaña está en este nivel, el dinero que recibo del erario está aquí, y puedo meterle un poquito más, o sea, menos que esto, del financiamiento privado. Esto es aquí. Es decir, con el esquema legal, un candidato independiente no puede alcanzar el límite que le otorga o posibilidades que le otorga la ley para gastar en una campaña. Así que la Sala Superior tuvo que llevar a cabo una reflexión, una interpretación desde mi óptica, conforme a los derechos humanos, al principio de la democracia, a la participación y al principio de equidad, e invirtió, para este caso, los principios, y le dio autorización a los candidatos independientes de traer más dinero privado que el que le da el público. La pregunta que podemos hacernos, ¿la regla así diseñada fortalece la democracia? Por supuesto que no. Limita totalmente la democracia, la disminuye. Y entonces tendríamos que haber pasado por un test, ya dijimos, de razonabilidad, de proporcionalidad, para poder determinar si la norma por lo menos cumple con ciertos estándares para ello, y hacer este balance de razones para darnos cuenta que no tiene razón de ser, ¿no? Y que la norma debió haber sido expulsada del sistema y generarle un mecanismo diferente de participación, de mayor equidad en la competencia. Pregunta, por ejemplo, hoy que vemos un poco esta polarización de aspirantes a lo que serían las candidaturas presidenciales del Frente Amplio y de Morena y sus partidos asociados. Entonces vemos, por ejemplo, que en la percepción ciudadana, por lo menos se corrió así, parecía que estaban incumpliendo una norma, ¿no? Porque establece cuáles son los actos ya derivados de un proceso electoral, los actos de pre-campaña y de campaña, y que como todavía no estábamos en esa época, pues ellos están incumpliendo una norma que tanto el tribunal como el INE les permiten hacerlo, incumplir con la norma. Entonces, como ya no hay un principio, digamos, una violación al principio de equidad en la contienda, porque todos nos saltamos las trancas, pues entonces todos estamos iguales, ¿no? Pero resulta que si Movimiento Ciudadano presenta un candidato en el cual alega la violación al principio de equidad en la contienda, pues entonces habría como una razón, ¿no? Habría como, así como, a ver, vamos a analizarlo con calmita. Pero cuando hablamos de la integridad electoral y hablamos de este análisis del contexto, pues es interesante saber en qué contexto surgieron las leyes. ¿Y para qué surgieron? Como decíamos, de la cláusula de gobernabilidad o la cláusula de la vida eterna de los partidos políticos, que mediante un convenio de coalición le permites al partido alcanzar ese porcentaje que nos dijo Blanca, el 3%. ¿A través de qué? A través del intercambio de votos. Son para mí y yo se los doy a otro. Se los deposito a otro, a pesar de que el ciudadano pues ni siquiera sepa qué voy a hacer con su voto. Y eso afecta a la democracia, por supuesto. Tanto estas dos cláusulas, tanto la Corte como el Tribunal han determinado que son inconstitucionales.
Muy bien, bueno, pues entendiendo así todo este esquema, lo que habría entonces que analizar es estas reglas del juego en su contexto político, histórico, cultural, ¿para qué fueron hechas? Y la pregunta o la respuesta nos las dará la pregunta. ¿Sirven para fortalecer la democracia? Fortalecer la democracia. ¿Sirven para mejorar la calidad democrática? ¿O solamente la restringen, la disminuyen, la limitan? Es demasiado confuso pensar que de esa manera habrá un fortalecimiento democrático. Entonces, hacer algo diferente implicaría que mirar hacia un destino nuevo. Si antes viajaba yo a Acapulco, a Cancún, pues hoy tengo que fijar un nuevo destino. A lo mejor el destino está en Europa, en Sudamérica, y entonces todo mi enfoque de viaje va a cambiar. Lo mismo debo de pensar que cuando tengo un nuevo enfoque sobre los derechos humanos, va a cambiar todo el chip de lo que antes estaba yo acostumbrado. Tenía instrucción, tenía capacitación, experiencia. Tiene que cambiar porque hay un nuevo enfoque. Y este nuevo enfoque nos va a decir lo siguiente. Primero, un grupo de expertos tendrá que determinar cuál es el daño que se le provocó a la democracia. A lo mejor rebasar los topes a los gastos de campaña sin llegar a la nulidad de la elección. A lo mejor pensamos que no daña la democracia. A lo mejor pensamos que la democracia es muy fuerte, que puede soportar eso y más. Oye, pero es que estamos hablando más de menos de un 5%. Rebasaste el tope en menos del 5%. ¿Eso daña la democracia? Pues en principio sí, ¿no? Pero poquito. Bueno, resulta que rebasó el tope de gastos de campaña en el 30%. Oye, eso sí ya está, con 30%, casi está claro. Oye, pero la diferencia de votos entre el primero y el segundo fue del 50%. Ah, no, pues no, ya no. La fórmula me dice que eso ya no es determinante. Pero no hay violación a la democracia, a las prácticas. ¿Van a incrementarse las malas prácticas? Sí, pero no se daña el medio. Oye, pero no te importa el medio, tienes que ver si no se daña la finalidad. O a lo mejor rebasaste el tope en 30% de gasto, pero no tuviste el tiempo para presentar una demanda adecuada. Sorry, ¿no? Oye, es que me dieron 4 días. Sorry, así está. Oye, es que tenía yo que presentar unas pruebas técnicas periciales. ¿Qué crees? La ley las prohíbe. O sea que parece ser que el diseño está hecho como para que yo no logre mi objetivo de sanear los elementos finalísticos que es para la democracia. Pues habría que ver el contexto en el que estos surgieron. Y decíamos, por ejemplo, estos actos que parecen ser muy anticipados de campaña. Y cuando se limitó la comunicación política o se concentró solamente en el proceso electoral, ¿quién había emitido esas reglas? ¿Y para qué se habían emitido? Cuando había una desproporción entre el control de medios, como la radio y la televisión y la prensa escrita, del sistema hegemónico. ¿Qué podías pensar, estimado Leonel, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que Leonel ha estado desocupado. Rafa Rosas, ¿estás por ahí? ¿Sí, Rafael Rosas? ¿Tienes acceso al micrófono? ¿No? Aldo Efraín, ¿tienes acceso a tu micrófono, Aldo? No te preocupes, Rafa. Oye, abre tu micrófono, Aldo. Oye, imagínate, Aldo, que tú quieres darte un tirito con el Canelo, ¿no? Te vas a dar un tirito con el Canelo. Yo no sé si seas boxeador o te gusta el box, ¿no? Pero tú dices, no, este cuate, yo no sé si le aguante un round, ¿no? Al Canelo, porque este cuate tiene todo el power, tiene toda la preparación del mundo, se ha preparado para este momento. Yo como quiera que sea voy haciendo mis pininos, ¿no? Y entonces el periodo de competencia arranca en el mes de agosto, Aldo, para la gran pelea que es típico del día de la independencia, ¿no? Del 15 y 16 de septiembre, ahí en la madrugada, en Las Vegas, Super Aldo Efraín
contra Canelo Álvarez, ¿no? Y te dan de tiempo de preparación durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre. Y tú dices, paren, que me bajo, ¿no? Yo no, necesito practicar, no desde un año antes, desde que nací, ¿no? Necesito otra vida para prepararme. ¿Y qué te dice la autoridad? No, porque esto es un acto anticipado. Tienes que saltar al ruedo en el mismo momento en que el Canelo vaya a saltar. Dices, ¿y yo qué voy a hacer ahí? ¿Me va a matar? Pues eso es lo que pasaba con los partidos que iniciaban con la oposición más organizada, más seria. Es decir, no puedes hacer nada, guarda silencio y te esperas hasta el momento de participación. Oye, pero ni traigo lana, no tengo medios, ¿no? Esas son las reglas de la democracia. Entonces, ¿qué acaso no estaremos pensando que las reglas que hoy tenemos a lo mejor no son las más adecuadas, que surgieron en un contexto cultural, social, histórico, de mantenimiento del poder para evitar que otros me pudieran hacer sombra? Y hay botones de muestra, como les digo, como la cláusula de gobernabilidad, la cláusula de la pervivencia de los partidos políticos y muchas otras cosas más, como un plazo mínimo para presentar una demanda de nulidad, como la imposibilidad de presentar pruebas periciales cuando se trata de los resultados electorales. Hoy que nos enfocamos hacia una democracia digital, hacia la utilización de las urnas electrónicas, del voto electrónico, que requeriríamos revisar la cadena de custodia de información que está ahora en la nube y no en un vehículo, en una gasolinera a las 3 de la mañana cambiando paquetes electorales a otro vehículo, ¿no? Ahí están fotografiados, hay videos, pero cuando se trata de las plataformas digitales, de los servidores que hospedan información en la nube y a través de distintas cadenas, como el famoso blockchain, ¿qué podríamos esperar de expertos que nos ayuden a ver si hubo una ruptura de la cadena de custodia de la información y que unos hackers en medio de las sombras con sus chamarras, ¿no?, están accesando por parte del gobierno, por parte del partido en el poder, están accesando para cambiar los resultados de Evo Morales en las elecciones de 2019? ¿Cómo lo haríamos? Pues me parece que la visión que debemos de trabajar debe ser hacia el sistema de protección internacional de derechos humanos. Se preguntarán si el INE, lo voy a poner entre comillas, si las actas en las elecciones 2019 en Bolivia le dieron el triunfo a Evo Morales, si su INE le dio el triunfo a Evo Morales, si su autoridad electoral o su Suprema Corte confirmó que Evo Morales ganó las elecciones. La pregunta es, jurídicamente, la razón jurídica, ¿por qué Evo Morales no terminó siendo presidente de Bolivia? No terminó sentado en la silla presidencial y estuvo refugiado en México, después en Cuba y después en Argentina. ¿Cuál es la razón de derecho para que, a pesar de que tus autoridades constitucionales validaran el triunfo de un candidato, no se respetara esa decisión popular y esa decisión institucional? ¿Alguien sabe? No. Bueno, se trató de un tratado internacional que se llama el Pacto o el Protocolo de Santiago. El Protocolo de Santiago está relacionado con la tortura y con la trata de personas. Y dirán, pues algo tuvo que ver, ¿no? Curiosamente, la tortura y la trata de personas viene a romper, decíamos, uno de los derechos humanos que no puede limitarse, que no puede restringirse, que es la dignidad humana. Torturar a una persona es quitarle la esencia del ser humano. Comerciar con una persona es quitarle todos los elementos que la distinguen como persona y convertirla en una cosa. Y entonces la Corte Interamericana, al estudiar nuevamente el artículo 23 que habla de la democracia representativa, junto con este otro protocolo que parece que nada tiene que ver, dice, a ver,
estos temas de la dignidad humana tienen que ver con la construcción de libertades. Y si yo tiro uno de los pilares sobre los que se sostiene esta idea de vida democrática, no tengo nada. Entonces significa que estos dos temas violan la democracia representativa. Y van a decir, es que Evo Morales lo castigaron por eso. No, nada tuvo que ver con eso. Resulta que una de las consecuencias de este protocolo fue el compromiso de los gobiernos de no oponer, digamos, como defensa, que en sus países, en sus respectivos países y gobiernos, ya estaban atendiendo el asunto. Eso es, veamos, por ejemplo, Chiapas. Hubo una época donde de pronto había una invasión de niños pequeñitos pidiendo caridad en las calles. Y decían, ¿y de dónde surgieron estos niños? Pues estos niños llegaron desde Guatemala, desde Honduras, desde Belice, El Salvador. ¿Y qué hacían en Chiapas? ¿Nada más fueron a pedir limosna y lo regresaban? No sabían bien a bien cuál iba a ser el destino de estos niños. Tráfico de órganos, prostitución, tráfico infantil. ¿Qué iba a pasar con ellos? Inclusión en el crimen organizado. Y esto formaba parte de una red internacional de trata de personas. Es decir, hay varios países que están involucrados, por lo tanto, México no podía decir, oye, espérame, mi Fiscalía de Chiapas ya está investigando, ya. No volteen aquí, ya la Fiscalía Chiapaneca, no. México renunciaba a esta parte de su soberanía para que fuera conocido el caso por el contexto internacional. Y ahora sí, ¿a qué viene cuenta todo esto? Pues que con base en este protocolo de Santiago, donde los países renunciamos a nuestra soberanía interna cuando se trata de violaciones al modelo austero de la democracia representativa, significaba que cualquier entidad internacional reconocida por nuestros gobiernos podía tomar una determinación. En el caso de Bolivia, 2019, la OEA firma un convenio bilateral con el gobierno de Bolivia y le dice, más allá de tu INE, más allá de tu tribunal, más allá de tus leyes, si mi grupo de expertos determina que se cumplieron los elementos más básicos de este modelo austero de democracia, felicidades. Pero si no, tu gobierno boliviano va a tener que aceptar que no se cumplió, más allá de tus autoridades, más allá de tus sentencias, y por lo tanto es vinculante lo que resuelva mi grupo de expertos. Pasaron 4 días, 5 días para la presentación de la impugnación, pasaron muchas cosas, semanas, casi meses, para que el grupo de expertos emitiera una opinión que terminó siendo vinculante, diciendo, se comprobó la violación de la cadena de custodia de la información que pasaba por los servidores de la institución. Se permitió que hubiera personas, sabe Dios quiénes, quién sabe cuántas actas, quién sabe cómo, cuánto y qué número, fuera determinante o no fuera determinante por cantidad o no, eso no nos importa. Se violó uno de los elementos más básicos de la democracia representativa que tiene que ver con la certeza del sufragio. Oye, en México dirían, pero se violó poquito o muchito. Y hay pruebas de ello. Y en todo caso, ¿es determinante? Pues eso no importa aquí. Este modelo, la construcción de este modelo diferenciado, no necesita pasar ni por la determinancia, ni por la comprobación de si es, la violación es profunda, es intensa a los principios democráticos. La confianza se viola o no se viola, la certeza se viola o no se viola, el rebase de los topes de gastos de campaña se viola o no se viola poquito, medianito o muchito. Sin embargo, el sistema que traemos desde antes del 2011, los teníamos muy enfocados como hacia la materia penal. Entonces, como funciona el penal, pues así tendría que funcionar más o menos esto.
¿Y esto qué implica? Que hemos hecho cosas que hoy no nos dan el mejor resultado de la salud de la democracia. En las leyes, en las resoluciones judiciales, en los actos de autoridad administrativa, en la participación social, digamos, en la línea de la ética del servidor público, en la línea de la gobernanza entre sociedad, partidos, candidatos y Estado, que tendría que ser un poco más virtuosa y no generar tanta desconfianza con la actuación. Vaya, ¿hace cuánto no hay elecciones primarias en los partidos políticos? ¿Hace cuánto los líderes de los partidos son los que deciden sobre sus candidatos? ¿Quiénes van a ser sus candidatos? ¿Hace cuánto quien ejerce el poder determina quiénes serán los candidatos de la oposición? ¿Quiénes van a ser los líderes de los partidos de la oposición? ¿Y esto qué implica? Un daño rotundo, permanente, silencioso, una erosión de la democracia de manera paulatina, que para que cuando volteamos a verla, digamos, ¿en qué andábamos? Ahora sí que nos dejaron en chones, ¿no? Nos dejaron en taparrabos, no tenemos ni con qué protegernos ya. Por eso, las reflexiones ahora desde el punto de vista del periodismo y de la libertad de expresión como un índice también de la salud democrática, pues tendríamos que obligar al Estado para que cuide y proteja justamente a los periodistas. Yo no quiero empezar a ver cosas como pasó en Ecuador las semanas anteriores, no solamente con la muerte o asesinato y atentados en contra de actores políticos, para cambiar lo que decía Thomas Hobbes, si ustedes recuerdan. ¿En qué momento la naturaleza, la libertad natural del hombre y su propio caos terminó aceptando voluntariamente, ¿no? Aceptando de manera voluntaria un sistema de gobierno, de reglas, de imposición y de castigos? Antes yo hacía lo que quería y ahora, pues cuidado, si es lo que quieres porque te castigo. ¿En qué momento pasamos conscientemente de un estado natural de libertad humana a una regulación total, ¿no? ¿En qué momento? En el momento en que cambiamos libertad por seguridad. Pregúntense ustedes, ¿cuál es el valor más importante ahorita para ustedes, sus familias, su comunidad? ¿Las libertades? ¿Extender mis libertades? ¿O estar seguro y tranquilo? Si la respuesta es esta, se acerca a la seguridad, entonces se tendrá muy claro un poco la teoría de Thomas Hobbes. ¿Y saben qué decía Thomas Hobbes? Que lo que necesita la sociedad es un gobernante duro, fuerte, incluso autoritario. Un rey soberano que no le pida permiso a nadie de lo que tiene que hacer. Mientras más queramos cambiar el juego de libertades por seguridad, llegará el momento que a lo mejor que nuestro único salvador sea un militar para que ponga seguridad y orden en el país y sea el presidente de México. Complicados los temas, ¿no? Pues ojalá este conjunto de reflexiones ayuden un poco para entender el papel que tienen los periodistas desde su dimensión individual y su dimensión social, la preocupación por el periodismo de las mujeres, ¿no? Si es una profesión tan difícil hoy en día, yo no sé cuántas chicas quieran estudiar periodismo y cuántas además quieran cubrir la fuente o opinar acerca de la democracia, los gobiernos, los partidos políticos. Es decir, el daño que está provocándose es irreversible. Y esto definitivamente daña uno de los elementos de protección, de blindaje de la democracia. ¿Se acuerdan como el de los vehículos blindados, no? La idea es que nunca se detenga, porque si el vehículo se detiene, puede ser que la segunda bala pegue donde fue la primera y ahí evidentemente ya hay una debilidad y puede romper el sistema de protección. Pues justo podría pasar exactamente lo mismo.
si ya tenemos un sistema debilitado, cualquier pequeño golpe va a fracturar la democracia y con ello el estilo de vida al que todos legítimamente aspiramos a tener para nuestros hijos, para nuestras parejas, para nuestra comunidad. Y pues sí, decirle adiós a nuestro sistema de libertades. No sé si alguien quiera aportar algún tema, alguna idea, alguna duda. No, muy bien. Pues de mi parte me queda otra más que agradecerles el tiempo que nos regalaron, la atención a estas reflexiones y no queda más que de verdad agradecerles muchísimo y desearles que tengan muy buena tarde. Recordarles mi red social, que ya no sé si se llama Twitter, pero pues yo le sigo llamando Twitter, que es @Rubén Becerra RB de Victoria, @Rubén Becerra RB de Victoria, ahí me encuentran para intentar hacer comunidad con otros temas y otras grandes reflexiones. Pues muchísimas gracias, Susi, muchas gracias por estar acompañándonos este tiempo. Por favor, saludos a todo el equipo de la escuela, José Guillermo, Carlos, Severiano, Mayela, Damián, Blanca, Neima, Alejandra, Auri, muchas gracias, Dayana, Francisco, Juliana, Damián, Miguel Ángel, Vladimir, Carmen. Adelante, Carmen, ya vi tu mano. Venga. ¿No? Carmen, creo que no. Leonel, Rosalba, Sandra, Aldo, bueno, muchas gracias a todos, Maugani, Rosalba. Les deseo que tengan muy buen provecho. Gracias, doctor. Gracias. Ailet, gracias, Andrea, también gracias, Leonel, bye. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buena tarde.